Usted tiene que elegir entre estar en una cola o limpiar. Sí, para que ustedes vean cómo es que se limpia en Cuba. Bienvenida, bienvenido a mi baño. Esta servilleta es como si fuera papel sanitario. A este poquito que queda aquí, yo pretendo echarle un poquito de cloro, cloro. Por eso lo echo y lo dejo tapado. Esto tiene que alcanzar. Y le voy haciendo así. Miren la mugre que está saliendo con esto. Pero hace mucho tiempo que en Cuba no venden salfumán. Así, pero así yo me encuentro súper molesta. No sé cómo ustedes exprimen en su casa. Y ahora ustedes me dirán, Nauri, pero ¿cómo así que limpias el baño con una escoba? Miren para allá cómo me quedé. Hola mis tarequeadores, para los que no me conocen. Hola, qué ruido siempre. Bienvenidos a Cuba. Para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. Caballero, llegó fin de año, está terminando el año. ¿Y qué hacemos los cubanos? Limpiar. Sí, la limpieza de fin de año. Díganme ustedes si en sus países también hacen esta limpieza, que llega fin de año y hacen así y de todos los rincones sacan la basura acumulada, ese polvito debajo del tapete que nunca se limpia, y a limpiarlo. Voy a comprar dos cosas que necesito: trapeador, porque estoy limpiando con el Aragán, y lo otro, un cepillo, porque el cepillo que tengo de limpiar es de la cocina y no podemos coger el cepillo de la cocina para el baño, Yo utilizo hasta cepillos de dientes viejos para limpiar. Y estas cosas en Cuba se compran en los catres, le decimos también los merolicos, personas que venden en los portales. Todo esto hecho artesanalmente. Así que el día promete, porque hoy voy a estar haciendo la limpieza del baño. Vamos por partes, como dijo el destripador Mason. Buenos días. ¿Tienes trapeador? ¿Y los cepillos Acon? Siempre. Quiere un hasta para peinarse, bueno, mira. Sí, hasta para peinarse. Mira. Bueno, me lo llevo entonces, exactamente. ¿Cómo te ve? Peinadito especial. ¿Y estas? Gracias. Ya tenemos cepillo para limpiar el baño. Ahí vi otras cosas que me hacen falta, como las presillas, los palillos para tender las ropas, porque la verdad que casi todas las he cogido para cerrar los nylon y todo eso. Entonces, vamos a seguir buscando el trapeador. ¿A cómo tienes los trapeadores? A 300. 300. Esto es un poco flojito. Las cositas de las presillas, ¿a cómo? 250. No me decidí a comprar ahí porque la verdad que lo vi flojo. Vi el trapeador como que se movía para aquí y para allá. Me imagino también que sea producto de la misma escasez que vivimos. Bueno, en fin, voy a ir a otro catre, así le decimos a estos puestecitos. Vamos a comprar a los merolicos, a los que venden en los catres, a ver si ahí me encuentro un mejor trapeador, porque este lo vi flojito, pero si no voy a tener que comprar ese mismo, porque estas cosas no te las vas a encontrar en las tiendas en MLC ni en otro lugar, solo así en estos puestecitos. Bueno, mi vida, ¿tienes trapeadores? No. Ando medio loca hoy, en busca del trapeador perdido, caballero. Nada, la gente no tiene trapeador. ¿Qué pasa con las limpiezas de fin de año, ¿No quieren hacerla o todas se la llevaron ya para hacer la limpieza? Creo que resolví el misterio. ¿Vendes trapeadores? No, no tengo ahora. ¿Esto es un fogón picker? Sí. Los de petróleo, ¿no? Sí. En 2.500 pesos. Y lo están comprando mucho. Bueno, yo traje 10 y nada más que eso. Los fogones picker fueron muy famosos en los 90 en Cuba porque ante los apagones todos los cubanos cocinaban con esto y con leña, por supuesto. El que tenía picker cocinaba con picker, pero si no, de leña. Los picker son fogones que se les echa petróleo y bueno, eran tremenda historia porque o se tupían o no encendían, en fin. O sea, ya hicimos videos que vimos que están regresando los fogones de leña, de carbón, y ahora también están regresando los fogones picker. Bueno, trapeadores. Son de madera. ¿A cómo son los de madera? 160. No es tan bueno, lo que pasa es que como yo soy tan bajita y que pesan un poquito más. Que la rosca no le sirve, está el trapeador solo sin el palo. Pero no tengo palo. Y con esto no le sirve, con el adaptador ese no le sirve. No, porque entonces le queda grande el palo. Qué lástima. Regresamos al puestecito donde venden los trapeadores a 300 pesos porque la verdad es donde único hay. Wow, qué susto, se explotó una goma o algo así. Entonces, malos o buenos como estén, hay que comprarlos porque no hay más nada. Ya vieron allí en el otro puesto que los de madera eran muy grandes para mí. Yo soy un minion, caballero.
Yo soy chiquitica. Y los plásticos no enroscaban, así que vamos acá, justo allí. No, chica, ¿estamos para eso? Ay, gracias. Este es otro, es más chiquita. Ah, mira, tienes de las... Madera y el plástico. de estas. ¿Cómo son estas? 25 y 35 pesos. Ya, dame una de cada uno. Voy a coger uno, ¿no? A 10 pesos. No, ya sí lo he hecho aquí porque si no es un problema. Bueno, muchas gracias. Tengo que decir que el muchacho fue súper atento. Qué bien me siento cuando veo los negocios privados prosperar así y que te traten tan lindo. Así deberíamos tratarnos entre todos los cubanos y respetar, amar al cliente. La verdad que me gustó muchísimo cómo me trataron ahí. El trapeador ya para nada está flojo. Quedó súper genial. Escapado. No, le tocaba a ella. Hola. Ay, me acabo de encontrar con unas suscriptoras, caballero. Me dijeron, Nauri, yo te veo, yo veo todos tus videos, yo soy de aquí a Las Tunas. Ay, qué bonita, qué alegría me dio, caballero. Si ustedes son de Las Tunas o de cualquier otra parte de Cuba o de cualquier país, ustedes me ven por ahí, caballero. Ustedes me llaman y me dan un beso. Que eso a mí me pone súper contenta. La verdad que me sorprendieron muchísimo. Y me dijeron, no, yo soy de Las Tunas, como diciendo, bueno, vivo aquí. Digo yo, oiga, pero es que en Cuba es difícil ver YouTube. Usted tiene que elegir entre estar en una cola o ver YouTube, o ustedes saben qué caro es internet en Cuba. Y bueno, que me vean desde Las Tunas, desde Cuba, desde cualquier parte del mundo, mis tariqueadores, eso me hace súper feliz. Ustedes son mi vida, mi vida. Ustedes lo saben. Pude encontrar todo, el cepillo, el trapeador, y también compré presillas porque la verdad que ya me hacen falta. Así que ahora mismo tú me vas a ayudar a limpiar. Por supuesto que sí, porque yo no voy a limpiar sola. Vamos a estar en el chismecito mientras yo limpie, para que ustedes vean cómo es que se limpia en Cuba. Bienvenida, bienvenido a mi baño. Bueno, nuestro baño, porque hoy tú me vas a ayudar a limpiar. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues recoger las cosas para poder limpiar. Champú me lo llevo para allá afuera. Y crema. Ah, una curiosidad. Ustedes dirán, ¿por qué, Nauris, tú guardas esto así, este poquito de champú, si este es otro pomo de champú también? Bueno, porque a este poquito que queda aquí, yo pretendo echarle un poquito de agua y aprovecharlo hasta el final. Igual que a esta crema, que aunque es de pelo, yo la he estado utilizando como crema de después del champú, porque aquí hay que ahorrarlo todo, caballero. Vamos a recoger las servilletas. Esta servilleta es como si fuera papel sanitario, porque aquí en Cuba los rollos de papel sanitario están perdidos. Entonces, ¿qué hicimos? Nos compramos este paquete que trae como 100 y cuesta casi $2, $1.95. Así que mire, con servilletas de las de comer nos estamos dando cariño. Bueno, nos llevamos la servilleta, nos llevamos la pasta Dentifresh, ustedes la conocen, es la que nos venden por la libreta de abastecimiento, un mes sí, un mes no. Si se te acaba antes, a comprar en el mercado negro. Nuestro jaboncito vamos a sacarlo también. Y en este mismo nylon, que fue donde yo compré las cosas, el que me costó 10 pesos, voy a estar echando los papeles del cesto. Aquí todo se reutiliza. No es que yo voy a botar este nylon que compré y ya utilicé, no. Esto se va a reutilizar para los papeles del baño. Vamos a seguir. Ahora voy a limpiar la mano, pero antes voy a dejar la taza con el cloro y con el detergente adentro, pues para que todo se vaya ablandando las impurezas, ¿no? Este cloro no es que lo compras en ninguna tienda, igual en Cuba no hay una tienda donde te vendan cloro, pero este pasa un hombre diciendo ¡cloro! ¡Cloro! Así pasa el hombre vendiendo y yo por supuesto le compré cloro. Y aquí está para limpiar. Y detergente líquido, porque, caballero, el detergente de polvo está súper perdido, solo en el mercado negro por Rebolico, que son grupos de compra-venta de Facebook. Y este polvo de 1,5 litros me costó 300 pesos. Así que me tiene que dar para todo, para limpiar, para fregar y para todo. Vamos allá. Yo al cloro, la verdad, que el olor me pone súper mal. A mí el olor ese a cloro me produce una alergia. Y mi mamá el otro día también le dio una alergia por eso. Por eso lo echo y lo dejo tapado. Esto tiene que alcanzar. Voy a abrir esta ventanita porque el olor a cloro, para limpiar eso tengo que ponerme naso. Por lo menos esta parte de aquí me hace alergia, la verdad. Pero bueno, hay que limpiar porque es fin de año. Hay que esperarlo limpios. Vamos a ver qué tal nos va con el cepillo peine de hoy. El hombre se hacía así, se peinaba. Detergente. Esta parte de adentro, a mí me gusta darle con el cepillo. Pero esta parte de aquí lo limpio con este estropajo. Este que es así como de metal.
Qué molesto es limpiar todo esto con detergente líquido. Yo estoy acostumbrada al otro, pero desde hace como un mes más o menos es difícil encontrarlo. Y miren la mugre que está saliendo con esto. Ahora les voy a revelar un secreto. Les presento el destupidor. Pues esta cosita de aquí se tupe con frecuencia. ¿Y qué yo hago? Yo le voy echando agua y le voy haciendo así. La vamos a cerrar para no desperdiciar agua porque hay que cuidar el agua del planeta que es bastante escasa que está. Ahora ustedes me dirán, Nauris, pero ¿por qué tú no tomas pues una cosita de estas como que chupas que yo las he visto? Porque adivinen qué, miren cómo es la parte de abajo de mi lavamanos. Pues miren, este señorito que ustedes ven aquí es tan antiguo como un abuelito. Pues si yo me pongo chupa que te chupa con una cosita de esa por ahí, se va a romper. Entonces, por eso es que le hago eso. Este es el destupidor oficial de aquí, de la casa, del fregadero y todo. Por cierto, qué sucio está eso allá abajo, menos mal que estamos limpiando. Shh, no se lo digan a nadie. Me voy a poner esto para limpiar la taza porque si no el cloro me hace muchísimo daño. Antes se podía limpiar en Cuba con salfumán, pero hace mucho tiempo que en Cuba no venden salfumán. Lo que venden es cloro y algunos cubanos por la calle. Uy, qué fuerte. Por eso yo lo dejo un buen rato, para que se vaya todo. Ahora vamos a ver cómo quedó. Vamos a descargarla. Este es el cubito con que nos bañamos aquí en Cuba. Yo la descargo así, de este cubo para acá, porque el tanque de la taza, como ven, está cuarteado. Y además, el herraje por dentro no lo tiene tampoco, porque hoy en Cuba, una taza completa con el tanque, porque bueno, el tanque no te lo van a vender solo, ¿no? Está costando 30,000 pesos. Así que saquen ustedes por ahí. Si esta cosa hermosa aquí hay que cuidarlo todo. Todo hay que cuidarlo. Bueno, pues vamos a descargarlo. Vamos a ver la realidad de la cuestión, cómo quedó. Espumita, quítate para ver, quítate. Me quedó casi perfecta, pero yo hago mi parte. Yo a veces la dejo una noche entera ahí con cloro. Es tan fácil. Vamos a seguir ahora, mira, para esta belleza acá la bañera. Ay, como me arden los ojos con el cloro. Bueno, y ahora ustedes me dirán, Nauris, pero ¿cómo así que limpias el baño con una escoba? Pues sí, mis tarequeadores. Con esta escoba yo limpio el piso y las paredes del baño. Y no me empiecen a decir, ay, pero qué cosa más antihigiénica. Bueno, en Cuba muchos lo hacemos así, porque la verdad es que no sé de otro instrumento que se utiliza para eso. Sí se le puede dar con el cepillo. Yo en las esquinas, por supuesto, lo que quede le doy con el cepillo. Pero dado que el cloro me hace daño, porque aquí ustedes me ven, me lo siento en la respiración y en los ojos, pues yo trato de hacerlo lo más rápido posible y lo hago pues así con esta escoba, le doy a las paredes, trato de hacerlo regularmente pues para que no haya mucha suciedad, pero así es como lo hago y así lo hacemos muchísimos cubanos. Esto lo vi como un chiste en TikTok una vez, pero es que los cubanos lo hacemos así de verdad, muchos. Una escobita, por supuesto, esta no es la escoba con que yo limpio la casa, esta es una escoba que es específicamente para esto, así que vamos a seguir limpiando. Vamos a limpiar con esta escoba que está seca las telas de araña. Miren, yo les confieso que a mí me da cosita limpiar las telas de araña, porque las arañas son tan buenas, al final se comen, ¿sabes?, otros insectos. Pero bueno, imagínate si las dejo vivir aquí, ¿en qué se convertiría esto? La casa de Spider-Man. Ay, perdónenme, miren, ¡hay mosquitos! ¿Ustedes los vieron? Ay, mosquito. Ahora con este cubo voy a limpiar el piso. Y miren por qué yo quería un trapeador. Miren lo que yo estoy utilizando. Esto de aquí es un Aragán, que es en realidad para sacar agua. Aunque funciona muy bien para limpiar, pero yo no quiero que se me rompa. Yo quiero que sea la verdad para lo que es para sacar agua. Entonces ya tenemos trapeador. Vamos a utilizarlo ahora, vamos a ver qué tal. Y la frazada, que por supuesto, aunque tiene hoyos, no podemos botarla porque las frazadas están súper perdidas aquí en Cuba. Esto todavía le queda vida, caballero. Y ya me voy a quitar esto porque ya eché agua por aquí a la taza y no, hay mucho olor a cloro. Oye, ¿qué ustedes hacen adentro del cubo, Caballero, que se me ahogan. Ahora sí vamos a limpiar el piso. Dios mío, no puede ser. Un trapeador comprado de hoy. Que se haya zafado. Miren para allá cómo me quedé.
Caballero, con lo cansada que yo estoy con este recado, imagínate, me arde hasta la garganta el cloro. Estoy cansadísima aquí y pa' colmo esto. Una cosa comprada de hoy, bueno, es como que hay que asegurarlo más, no sé, meterlo más. Bueno, en fin, no hay más nada. A terminar con el argán. Porque este baño tiene que quedar limpio. De una forma u otra, esta es la limpieza de fin de año, caballero. Me dice mi hermana que yo exprimo al revés la frazada. Le hago así. Dice ella que no, que es al revés, que es como que algo así, pero así. Yo me encuentro súper molesta. No sé, ¿cómo ustedes exprimen en sus casas? Bueno, aunque quizás muchos y muchas no expriman así de ustedes, mis tarequeadores, porque sí sé que en otros países están como estos cubitos donde tú exprimes, están las aspiradoras, pero una aspiradora en Cuba es carísima. Cuando lo he visto en una tienda, no sé si acaso 2 veces las he visto y son carísimas, así que todos limpiamos así con frazada, con escoba, nada de tecnología, la vieja escuela, pero de esta forma de exprimir yo quiero que ustedes me digan si ustedes lo hacen así. Seguimos. ¡Taratatán! Y así quedó el baño, mis tarequeadores. Oye, ¿te gustó? Porque aquí está tu granito de arena. Mira que estuvimos ahí, tú me dijiste, Nauri, coge el agua. Nauri, que se te olvida el detergente. Nauri, que se te rompió el trapeador de hoy. Que me costó 300 pesos, por supuesto. Dinero que gasté, tengo que asegurarlo más. Pero la verdad que si no es en estos negocios, no hay cómo comprarlo. No es que usted fue a una tienda y dijo, voy a comprar mi trapeador de mejor calidad. Nada, es eso o nada. Así que voy a tener que arreglar lo que Lisandro me lo asegura. Miren cómo terminaron estas manos, porque ayer yo también estuve limpiando en la cocina y miren, no sé si ahí se alcanzará a ver. Uy, está todo despellejada. ¿Y las uñas? ¿Para qué les cuento? Miren esto. Pero bueno, satisfecha de que el baño haya quedado tan lindo y así seguiré por partes en la casa porque hay que limpiar, tiene que quedar muy bien para fin de año. Yo hoy estuve gastando en palillos de tendedera, el trapeador y el cepillo, 460 pesos. Quiere decir que 460 pesos representa un 12% de $24, que es el salario promedio de un cubano. Yo quiero saber si ustedes ahora mismo compraran eso mismo, un cepillo para limpiar el baño, un trapeador y palillos de tendedera de tu salario que me estás viendo, mi tarequeador, ¿qué por ciento representa? Porque aquí representa un 12%. Bueno, caballero, de verdad que gracias por ayudarme a limpiar. Sin ustedes yo no hubiera podido hacerlo hoy, porque la verdad que me han dado fuerza. Terminé con la garganta que me siento así como que hablo, no sé si estoy hablando así, pero así me la siento porque el cloro de verdad que me coge la garganta bien fuerte, con mis manitas así, pero caballero, hay que hacerlo, hay que limpiar, hay que mantener la casa bonita y que este año nos espere con muchísimas cosas buenas. Para ti, para mí y para todo el mundo, caballero. Así que ya sabes, si te gustó el video, desde aquí sentadita porque me duelen las piernas aquí atrás. ¡Ay, caballero! Estoy vieja. Bueno, desde aquí yo quiero, tú que me estás viendo, que compartas primero. Comparte para que el video llegue a muchísimas personas y YouTube, por supuesto, me siga proponiendo. Dale like, coméntame, dale a la campanita y, por supuesto, suscríbete para seguir creciendo. Un beso grande, te amo.